La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Muy buenos días, buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Tengo que comenzar dándole los agradecimientos a las personas que a lo largo del tiempo nos han seguido en este programa. Especial atención, especial agradecimiento a Andrés Villegas, que gracias a él en este momento pues es posible esta transmisión de nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Y el programa del día de hoy es patrocinado como siempre por Psico, Salud y Transformación, una institución dedicada al tratamiento de los trastornos mentales en general y especialmente de las conductas adictivas. Y también contamos con el apoyo hoy de Emoción y Espíritu o la Fundación OK Futuro. Y precisamente el tema que nosotros vamos a tratar en el día de hoy es un tema muy especial. Muy especial porque tiene que ver con algo que es fundamental y que hace tanta falta en la civilización actual y especialmente en nuestro país. Vamos a hablar acerca de las emociones y vamos a hablar acerca de la regulación emocional. Este programa del día de hoy es un abrebocas para un gran festival que nosotros vamos a desarrollar en el mes de noviembre, el cuarto festival Hay Emoción y Espíritu, en el cual tenemos actividades todos los días durante una semana con invitados muy especiales, tanto de Colombia como de diferentes países, de acá de América, pero también de España. Va a ser una actividad hermosísima, que este es el cuarto año, y precisamente para hablar sobre esto nos va a acompañar en la noche de hoy la directora, la gerente, el alma del Festival Hay Emoción y Espíritu, y precisamente sobre eso vamos a hablar. Entonces, el tema de hoy es regulación emocional en la salud mental, la importancia de la expresión emocional en las relaciones interpersonales. Voy a estar con Claudia Castaño, ella es la fundadora y gerente de Emoción y Espíritu, con CC, así la llamamos las personas que somos muy cercanas. Me une una amistad de muchísimos años, de muchos años, y hemos trabajado con estos temas que tienen que ver con el sentir y el quehacer de nosotros. Desde el primer momento que yo me encontré con CC y con Orlando, su esposo, hubo esa conexión instantánea, porque tenemos temas que son comunes. Nosotros trabajamos fundamentalmente, porque yo también hago parte del consejo directivo de Emoción y Espíritu. Trabajamos con esos aspectos que muchas veces son olvidados, lo que tiene que ver con la emocionalidad en el ser humano, pero también con la espiritualidad, elementos que son claves para la construcción de un mejor mundo, de un mejor ser humano. Por eso hoy vamos a disfrutar muchísimo este programa. CC, te doy gracias infinitas por aceptar la invitación a participar en el programa Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Uriel, muchas gracias, Andrés, y muchísimas gracias a las personas que se regalan un rato para sí mismas, y más que un regalo es un deber que tenemos nosotros el ser humano con su ser esencia. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer hoy como un abrebocas al festival es un ejercicio que hemos venido haciendo y colocando sobre la mesa hace muchísimo rato, el tema de emoción y el tema de espíritu, por decir así, el tema de esencia, para que no nos genere como una situación de pronto de interpretaciones a ideologías que todas respetamos, que todas caben en este proceso de emoción y espíritu y que llevamos ya varios años trabajando y varios años encontrando unos aliados espectaculares en todo el hemisferio nuestro y también en Europa. Y a eso se suma unas alternativas que ya tiene Colombia en su legislación, en su proceso de legislar, que nos abre la puerta para que estos temas realmente tengan un asiento dentro del proceso de formación del ser humano. Muchísimas gracias a Uriel por tenernos nuevamente en este proceso y por compartir durante todo este tiempo estos convicción de vida, y donde nosotros lo que buscamos en todo sentido es generar como una llavecita, abrir una puerta en cada ser humano para que pueda conectarse con su ser. Muy bien, emoción y espíritu, un tema que, como tú dices, puede generar controversias, pero es un tema que cada vez está calando más en el mundo moderno y es fundamental. Educar las emociones, regular las emociones es fundamental para que el individuo establezca unas relaciones positivas, unas relaciones sanas con sus congéneres. Y es tan importante este tema que, por ejemplo, para los educadores en general deben tener un gran conocimiento con respecto a lo que es la emocionalidad y a lo que es, por supuesto, la espiritualidad en el ser humano. Pero nosotros en el día de hoy vamos a tocar uno de los temas, una de las grandes aristas en los cuales hacemos nosotros el festival. Vamos a hablar acerca de la emocionalidad y la espiritualidad. Ya la hemos tocado en otros programas y, por supuesto, lo seguiremos haciendo porque es uno de los ejes fundamentales de mi trabajo como persona, de mi trabajo como clínico, como psiquiatra. Entonces, hoy nos vamos a centrar precisamente en lo que tiene que ver con la regulación emocional, que precisamente para eso los convocamos nosotros a todos ustedes. Una persona, para poder ser un ser humano integral, para poder tener un nivel de desarrollo, debe tener una serie de características. Esto se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo. Desde hace mucho tiempo se han preguntado los filósofos, investigadores del conocimiento, más recientemente de las neurociencias, psicólogos, psiquiatras, cuando se habla acerca de la madurez de una persona, cuando se habla acerca de la capacidad que tiene una persona para establecer relaciones de empatía, para establecer relaciones cálidas con sus semejantes. ¿Eso es algo que se puede aprender? Sí, eso se puede aprender. Nosotros podemos aprender a relacionarnos y a comunicarnos de una manera más adecuada con nuestros semejantes. Y uno de los elementos fundamentales que considero que en nuestro país se debe trabajar, afortunadamente pues ya hay un proyecto para que los niños y niñas en nuestro país desde su más temprana infancia aprendan este concepto que es la expresión de las emociones. Un ser humano, no podemos decir que sea un ser humano sano si no tiene esa capacidad de expresar lo que está sintiendo. Y ahí viene entonces el concepto de la emocionalidad y cómo puede ser regulada,
cómo puede ser educada también, por supuesto. Entonces, el tema de nuestro cuarto festival tiene que ver fundamentalmente con la gestión de las emociones y con la regulación emocional. Y yo creo que antes de hablar del festival, acerca de los invitados que nosotros vamos a tener para este año, que están todos cordialmente invitados, lo vamos a hacer, la gran mayoría de las actividades la vamos a hacer de manera virtual. Tenemos un simposio internacional precisamente con personas, con profesionales de Argentina, de Venezuela, acá de Colombia, en la cual vamos de una manera práctica a enseñar a las personas acerca de cómo regular, ¿cierto? Acerca de cómo gestionar de una manera adecuada sus emociones. Entonces vamos a comenzar con el primer aspecto antes de seguir, digamos, en la parte esta de los contenidos de nuestro festival, el cuarto festival Hay Emoción y Espíritu. Vamos a hablar acerca de la emocionalidad. ¿Qué es la emoción? Esto es algo que, aunque nosotros los seres humanos lo tenemos porque es parte de nuestra herencia ancestral, hace relativamente poco tiempo que se comenzó a estudiar, porque hubo interés de muchos investigadores en el área de la psicología, de la filosofía, y hubo un gran autor, Daniel Goleman, que él publicó pues un texto que es muy conocido porque se convirtió en un bestseller, ¿cierto?, acerca de la educación emocional, en el cual él plantea, y luego un número importante también de investigadores planteaban la importancia que tiene que nosotros los seres humanos aprendamos a reconocer esas emociones, pero que también aprendamos a expresarla de una manera adecuada. Reitero, un elemento fundamental en el ser humano es tener esa capacidad de expresar las emociones. Desde el punto de vista de las neurociencias, desde el punto de vista de la psicología, y especialmente de la psicología positiva, que habla acerca de estos aspectos, ¿cómo consideramos nosotros la emoción? Podríamos definirla de muchas maneras, pero yo quiero plantearlo de una manera muy sencilla. Nosotros los seres humanos tenemos como tres grandes componentes que estructuran nuestra personalidad. Lo primero es con lo que nosotros nacemos. Es el andamiaje con el que venimos al mundo. Y ese andamiaje con el que venimos al mundo, algunos lo llaman el temperamento. O sea, es lo que nosotros hemos recibido de nuestros padres, pero también de nuestros ancestros. Entonces, ¿qué sería la emoción? Sería como un estado afectivo que es transitorio y tiene que ver con el estado en el que se encuentra la persona que está sintiendo y que está experimentando esto. Recuerden, algo que nosotros tenemos, con lo que nosotros venimos y que lo expresamos y hace parte de nuestra comunicación. Cuando nosotros hablamos del lenguaje no verbal, es cómo nosotros nos comunicamos a través de nuestro estado interior. Si nosotros tenemos, ahí vienen las emociones de alegría, las emociones de tristeza, ¿cierto? Que reitero, son transitorios porque cuando ya se prolongan en el tiempo, estamos hablando de sentimiento, ¿no? Entonces, pero esa parte de la emocionalidad es fundamental, es parte de nosotros, de nuestra condición como seres humanos, y como parte de ese desarrollo debemos tener las herramientas para poder reconocer las emociones, para expresarlas por la vía adecuada. Y precisamente nosotros lo que pretendemos a lo largo de todos estos festivales que hemos hecho es dar pautas para que nosotros aprendamos a reconocer que las emociones son parte de nuestra herencia ancestral. Ya viene un segundo elemento, en la medida en que nosotros los seres humanos estamos en el proceso de socialización, en los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Que ya viene la razón. Y finalmente, otro elemento, yo les decía que son tres, es la conciencia, esa capacidad que nosotros los humanos desarrollamos para tener la posibilidad de prever lo que sucede con nuestros actos. Entonces, esos estados afectivos que son parte inherente de los seres humanos
¿De qué manera los expresamos? Entonces me gustaría que hablaras un poco con respecto a esto, CC. Eso con lo que nosotros nacemos, esa dotación básica, ¿es posible regularlos? Y a través de unos ejemplos prácticos podemos decir cómo podemos regular esas emociones. Muchísimas gracias, Uriel. Claro que sí, le pido el favor a Andrés si me ayuda y me coloca en pantalla una presentación cortica, aquí con la definición de emoción. Uriel ha trabajado la definición de una manera muy sencilla, pero basado en todo un proceso de investigación y de construcción intelectual sobre lo que es la emoción. Entonces, como para hacerlo con ejemplos, como dice Uriel, pues una emoción es un movimiento del alma o del ánimo, algo que nos sacude y que nos mueve. O sea, algo pasa y que genera dentro de nosotros una reacción. La siguiente, por favor, imagen, Andrés, es que cuando, como dice Uriel, cuando el ser humano nace, pues tiene unas emociones básicas intrínsecas en el ser, que son miedo, tristeza, ira, felicidad, sorpresa y aversión. Estas emociones básicas, unos lo llamarán de una manera, otros de otra manera, pero lo importante es saber que son unas emociones que hay necesidad de sentirlas y de expresarlas porque generan, digamos que, un momento de seguridad, de protección del ser humano innato en él. Entonces, esas emociones básicas, a medida que uno va desarrollándose en esta experiencia humana, pues se van, digamos, potenciando, y al potenciarse aparece el universo de emociones y generan unas situaciones en el ser, en su cuerpo, en su mente, en sus expresiones, que pudieran ser no óptimas para el desarrollo, digamos, de la estabilidad que uno quisiera tener, como estar tranquilo siquiera como mínimo en cada actividad y en cada proceso de vida que le toca afrontar. Entonces, esas emociones básicas son naturales y son necesarias. Ahora, que si las podemos gestionar o no, por favor, Andrés, el siguiente. Que si las podemos controlar o no, y la respuesta definitivamente es sí. Es totalmente sí. El ser humano tiene un circuito cotidiano. Entonces, ¿qué se pueden controlar las emociones? Toda una vida. ¿Qué métodos? El que le sirva, con el que se identifique, con el que se sienta cómodo, con el que le haga clic y le genere como parar, respirar, reconocer la situación que está viviendo y tener una reacción un poco más asertiva frente a un panorama que tiene en el exterior. Entonces, ese circuito tiene como 3 elementos importantes. El primer elemento es que hay un estímulo externo. Siempre que hay una cotidianidad, lo sabemos, nosotros tenemos un estímulo externo que son todos los sentidos. O sea, uno, por ver, oír, olfatear, degustar, tener palpar algo, eso genera dentro de uno una reacción. También puede haber un estímulo interno que es un pensamiento. Entonces, al presentarse ese estímulo, lo primero que debemos hacer es sentir el cuerpo. O sea, si en ese momento sintiéramos el cuerpo, nos centráramos en él, nos vamos a dar cuenta que de alguna manera o tenemos los pies contraídos o los hombros muy contraídos también. Entonces, nosotros no tenemos ese diálogo con el cuerpo y el primer afectado es el cuerpo.
Luego empezamos a entrar y nos damos cuenta que hay unas sensaciones. Hay algo en el estómago, el corazón está contraído, la garganta está pesada, digamos que la respiración está cortada. Entonces, ese estímulo externo me llevó a contraer el cuerpo y adentro a tener unas sensaciones que cuando yo reviso empiezo a darme cuenta que tengo unos sentimientos, unas emociones que son o de angustia, o de miedo, o de incertidumbre, o de alegría, o de sorpresa, y esa secuencia me lleva al último pedacito, que es el pensamiento. Y resulta que lo primero que nosotros identificamos es el pensamiento, porque nosotros nos quedamos definitivamente en la cabeza. La cabeza tiene, digamos que es como el 30% del cuerpo, por así decirlo, y el resto del cuerpo, que es el 70%, lo tenemos totalmente desconectado. Estamos desconectados porque hemos sido históricamente centrados en la parte intelectual y hemos desconectado nuestro cuerpo y todo lo que pasa en él del proceso intelectual. Entonces, como lo tenemos desconectados, en el momento en que el intelecto responde a un estímulo, ya sea externo o a su mismo pensamiento, y no somos conscientes de todo lo que nos está pasando, entonces las reacciones van a ser desde la cabeza, no desde la esencia. Entonces, si hacemos el ejercicio facilito de estarse mirando, o sea, cambiar el esquema, no lo que estoy pensando, y es cierto lo que dicen, que la cabeza es la loca de la casa. Le dimos todo el poder a la cabeza y le restamos el poder al resto del cuerpo, y el resto del cuerpo habla. Entonces, cuando empezamos a ponernos cuidado, nos damos cuenta que con solo respirar, parar y respirar, empieza hacia adentro como una apertura, y a darnos cuenta qué le estoy haciendo al corazón, qué le estoy haciendo al estómago, qué le estoy haciendo a mis músculos, por una reacción que llega derechito a la cabeza, y es lo primero que veo cuando no estoy viendo el resto. Entonces, con eso quiero referenciar que sí se pueden controlar, que sí nos podemos dar cuenta, que sí, que es de prestar atención y de observarme a mí misma en cada actividad. Por ejemplo, estoy haciendo algo en la cocina o me estoy bañando. ¿Qué está pasando con mi cuerpo mientras me baño? O estoy escuchando algo de los niños de la casa. Entonces, en ese orden de ideas es mirar qué está pasando conmigo, porque esos estímulos me están generando a mí unas emociones que, si yo no me doy cuenta a tiempo, lo que hago es tener una reacción muy fuerte, y eso es lo que nos está dañando un proceso de comunicación, y esa desconexión entre el cerebro y las emociones y nuestro cuerpo, nuestras sensaciones y la esencia que somos, es lo que nos está llevando a una desazón por esa desconexión total. Entonces, con este ejercicio, lo que queremos hacer es, y lo que ha hecho Emoción y Espíritu durante todos estos años y posteriormente con los festivales, es colocar sobre el tapete, y no nos vamos a cansar de hacerlo, colocar sobre el tapete que es importante ese diálogo interno con uno mismo, para poder tener una vida en colectivo mucho más asertiva, y ante todo, lo que uno siempre busca es que como mínimo uno se sienta bien con uno mismo, y poder de esa manera ser más, más asertivo en las relaciones con cualquier persona y con cualquier actividad cotidiana. Entonces, Uriel, pues digamos que esa es como
la conclusión de que efectivamente sí podemos controlarlas. Bien, un ejecutivo que es una persona que desde el punto de vista intelectual desarrolla su trabajo a plenitud, es exitoso, digamos así, tiene reconocimientos desde el punto de vista intelectual, pero ese ejecutivo llega a la casa y sigue actuando exactamente igual, con rigidez en su comportamiento, en sus formas de afrontar, y si afrontar pues la relación con el otro, y de pronto llega y su hijo de 5 años, ¿qué quiere un niño de 5 años cuando ve a su papá? Pues tirársela encima, jugar, hacer una carpa, digamos, ahí en la sala de la casa, en fin. Y entonces este ejecutivo exitoso le dice, ahora estoy muy ocupado, no te puedo atender o no me molestes o en fin, ¿cierto? Esta persona, sin duda alguna, ha tenido un desarrollo de una parte de su ser y es la parte intelectual, la parte racional. Pero podemos decir que este es un padre afectuoso, que es un padre caluroso para con su hijo. La respuesta es no. La respuesta es no. O sea, esta persona definitivamente va a tener dificultades, va a tener problemas. ¿Y cuáles son esas dificultades que va a tener? Pues lo más seguro es la personalidad que nosotros llamamos personalidades de tipo A, que son esos que son rígidos, que no hay términos medios, sino es o de izquierda o de derecha, ¿cierto? No hay ninguna otra posibilidad, que se van por los extremos. En el otro caso, la persona que se le dice algo, por ejemplo, la secretaria está en su trabajo, vamos a seguir por esta misma línea, la secretaria que está en su trabajo y de pronto el jefe le dice, usted hizo algo que no es correcto, y de una vez rompe en llanto, ¿cierto? Y ante cualquier situación, ante cualquier estímulo, la reacción es esa. Esta persona es una persona demasiado emotiva, demasiado impulsiva. También va a tener dificultades, por supuesto. Entonces, ninguno de los dos es posible que tengan éxitos como persona. Y cuando hablo éxito, me refiero a un ser humano integral. Y cuando hablo de un ser humano integral, es aquel que tiene la capacidad de integrar su parte racional, su parte del conocimiento, con la parte de sus emociones. Y precisamente esos fueron los resultados que encontró Daniel Goleman y se convirtió su libro, y además todos los que han trabajado, inclusive ahora hay una persona que es muy reconocida en la educación emocional que vamos a traerlo o va a estar acompañándonos en el 4º Festival Emoción y Espíritu, que ha trabajado muchísimo, ¿cierto? Y precisamente a la conclusión a que han llegado ellos es que es fundamental que nosotros reconozcamos que somos seres emocionales, que hace parte de nuestra naturaleza, que nosotros podemos expresar nuestras emociones, que nosotros no nos debemos reprimir, pero que esa expresión de nuestras emociones lo debemos hacer en el contexto adecuado. Entonces, el ejecutivo cuando llegue a casa, por supuesto, no va a ser en la casa el ejecutivo, sino una persona amorosa, una persona que abraza, que le da cariño, que le da afecto a su hijo. Pero cuando esté en la oficina, por supuesto que no va a ser lo mismo con todos sus empleados, ¿cierto? Porque está en contextos diferentes. Entonces, lo que decía CC es fundamental. Es fundamental. La capacidad que tiene el individuo para integrar sus emociones con su parte racional y su parte intelectual. ¿Eso se puede lograr? Por supuesto que sí. Ya CC nos dio algunas pautas y una de las pautas fundamentales es aprender a dialogar con uno mismo, aprender a dialogar con el ser interior. ¿Eso se puede? Por supuesto. Nosotros hemos tenido varios programas en los cuales hacemos eso.
nosotros podemos desarrollar la capacidad de interiorización, de introspección, de hablar con nosotros mismos a través de diferentes técnicas que se han manejado de manera ancestral. Ahora se me ocurre a mí, por ejemplo, la oración, en los cuales a través de la oración nosotros nos comunicamos con nuestro ser superior, pero también cuando nos comunicamos con nuestro ser superior, nos estamos comunicando con nosotros mismos. La meditación, que en últimas la meditación es un estado en el cual nosotros hacemos un proceso de interiorización y nos conectamos y dialogamos y aprendemos a reconocer las emociones. Por eso, si yo me siento triste, que es algo que hemos mencionado muchísimas veces, si yo me siento triste, eso no es malo, eso es parte de mi condición. Y yo puedo aprender a reconocer ese sentimiento o esa emoción de tristeza. Y en la medida en que yo lo reconozco, estoy dando los primeros pasos para regularla, para reconocerla. Uno de los elementos fundamentales entonces que mencionaba CC es la capacidad que nosotros podemos desarrollar para dialogar con nuestras emociones, la capacidad para dialogar con nuestro ser interior. Los investigadores a los cuales hice referencia han hecho muchos estudios y se ha encontrado que una persona exitosa, una persona que integra, digamos así, todo su ser, es aquella que sabe regular, que sabe modular sus emociones y que las expresa en los contextos adecuados, en los momentos correctos. Y eso es parte del bienestar y de la felicidad que aspiramos los seres humanos. Y por eso es tan importante este trabajo que está haciendo Emoción y Espíritu. Nosotros, a través de esta organización, como se dice coloquialmente, estamos haciendo patria. Estamos invitando a los colombianos a que seamos fraternos. Mire, lo menos que hay acá cuando uno se asoma a las redes sociales, lo menos que hay son personas que tengan integrada la razón y la emoción. Porque uno lo que observa es que hay críticas, hay rabia, hay rencor. La persona que expresa todo de esa manera, la persona que odia a otro, definitivamente no ha integrado estos elementos que son esenciales. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis para invitarlos a ustedes, que ya veo que hay muchas personas que están conectadas. Por favor, nos dicen desde dónde se están conectando, de qué parte del país o de fuera del país, y hagan sus aportes. Todos los vamos a leer en la segunda parte, vamos a leer todos los aportes que ustedes hagan con respecto a la importancia que tienen las emociones en nosotros los seres humanos y la importancia que tiene para construir sujetos más sanos, más armónicos, más fraternos, más amorosos. Y quiero, Cecé, que nos hables un poco, ¿cierto?, con respecto a este hermoso proyecto de Emoción y Espíritu antes de cerrar, ¿cierto?, la primera parte. ¿Por qué surge Emoción y Espíritu? ¿Y cuál es como ese gran propósito que ustedes tienen al crear, digamos, esta institución? Bueno, Emoción y Espíritu hace parte, es un capítulo de una fundación que se llama OK Futuro. Esa fundación tiene bastante tiempo de estar consolidada y había enfocado todo su trabajo a trabajo social. Posteriormente, digamos que Orlando ha sido quien abre la brecha, ¿cierto? Coge el machete y va abriendo el camino, y en ese camino nos anotamos Uriel, Margarita, Joanny y otros tantos, Patricia. Y detrás de ese grupito, otro grupito que ha ido trabajando Emoción y Espíritu. Primero se creó una revista que se llama Emoción y Espíritu, y lo que se hizo fue indagar, es muy empíricamente, es centrar la gente en sus, digamos, estímulos externos, en los sentidos, y eso que le gustaba a esa persona: oler, comer, degustar, palpar, escuchar, qué le generaba adentro. Entonces ahí ese proceso de emocionalidad se llevó a esa revista.
y se caminó un paso más avanzado, que es la espiritualidad, no entendida como una religión específicamente, entendida como la búsqueda de cualquier ser humano, crea o no crea en un ser superior, pero sí que se está convencido de que hay una esencia y que esa esencia es, digamos, lo que origina cualquier tipo de proceso humano. Entonces, de ahí nació Emoción y Espíritu. En ese ejercicio de consultarle a niños, adultos, a profesionales, a investigadores, a líderes de la ciudad, del departamento, frente a sus emociones y su espiritualidad, llegamos a alguna vez a decir, hola, ¿por qué no ponemos esto en un festival anual sobre emoción y espíritu? Y empezamos a colocar sobre las mesas de los hogares, sacar a flote que es importante dentro del desarrollo del ser humano, hablar de emoción y hablar de espíritu. Entonces, a raíz de eso nació entonces los festivales de emoción y espíritu. Han estado muy enfocados al tema de educación emocional, desarrollo emocional, y en ese ejercicio hemos avanzado, vuelvo y digo, un paso más frente a lo que es espiritual, traerlo siempre al frente como un tema de conversación donde cabe cualquier ideología, porque absolutamente todos estamos en la misma búsqueda, que como mínimo en la cotidianidad, uno es sentirse bien, que haya una coherencia entre este ser humano y su esencia. Y cuando hay esa cohesión, hay esa coherencia, como mínimo uno se siente bien. Entonces, ese ejercicio es el que hemos hecho con relación a digamos, el capítulo Emoción y Espíritu. Y ese festival, como ha sido diseñado y consolidado, ha llamado la atención a nivel internacional de varios actores que nos han acompañado desde el 2019 y que hoy se siguen sumando a regalarnos un rato, parar, respirar y indagar sobre eso, sobre la emoción y el espíritu de cada uno de nosotros. Y para este año llegamos a una conclusión sobre el diálogo consigo mismo. O sea, ahorita que hablemos del festival, vamos a comentar por qué nació para este año ese perfil de festival, diálogo consigo mismo, diálogo interior. Muy bien. Sí, el diálogo interior es el diálogo consigo mismo, ¿no? Eso es fundamental y es un tema clave en el desarrollo de nosotros como seres humanos. A veces no le damos importancia a lo que es trascendente, a lo que es más importante para nosotros. El próximo sábado voy a publicar un artículo que se denomina ¿Es posible ser feliz?, en la cual me hago una pregunta, un cuestionamiento y trato de responderlo, de que en este mundo en el que nosotros estamos viviendo en este momento, es posible que nosotros alcancemos la felicidad, es posible que nosotros encontremos ese propósito, esa motivación para ser felices. Vamos a hacer un corte, pero antes del corte quiero darle saludo muy especial a quienes nos están siguiendo en este momento. Hay varias preguntas ya, CC, que nos han formulado, que apenas regresemos vamos a tratar de responder primero las preguntas y luego hablamos acerca de el cuarto festival, Hay Emoción y Espíritu. Un saludo muy especial para Liz, para Gisette desde Chía, un cordial saludo, para Amparo, para Patricia desde la ciudad de Cali, Moni Torrenegras desde Barranquilla, Beatriz Milena, Pilar Ayala, Diego García, mi nieto desde Cartago, un abrazo, Ledis desde Barranquilla, Mónica Bonadíes desde Barranquilla, Elena Rodríguez desde Barranquilla. Como te puedes dar cuenta,
CC nos están siguiendo desde diferentes partes. Invitamos a las personas para que formulen sus inquietudes. No tienen que ser preguntas. Ustedes dan su opinión con respecto a lo que ustedes piensan que es la emocionalidad y la importancia que tiene, ¿cierto?, canalizar o regular de una manera adecuada sus emociones. Hacemos una pausa y ya volvemos. Continuamos con nuestro programa del día de hoy, regulación emocional en la salud mental, la importancia de la expresión emocional en las relaciones interpersonales. Invitada especial del día de hoy, Claudia Castaño, CC, fundadora y gerente de Emoción y Espíritu. Tenemos algunas inquietudes que nos han planteado y de una manera textual me voy a permitir leerlas, CC. Dice lo siguiente. Gisette de Yanira desde Chía: el enamoramiento en la primera etapa es una emoción, pero más allá, el amor a nivel pareja, ¿cómo lo catalogamos? Es interesante la inquietud que nos plantea Gisette, y se dice que el amor de ciego, el amor de pareja, ¿no? Esa es una forma, esa es una expresión. Estamos hablando del enamoramiento, pues del amor afectivo, porque hay un amor que va mucho más allá, el amor trascendente, el amor incondicional, que es el que nosotros sentimos por la creación, que sentimos por nuestros semejantes, sin importar quién es, ¿cierto? Pero entonces esa primera emoción que nosotros experimentamos, como esa atracción, ese deseo, que yo diría que es una pasión, ¿no? Es una pasión. Ese apasionamiento, eso para ir dando bien, ese apasionamiento se va dando, ¿por qué? Por una serie de características que tiene la otra persona. Y eso surge, digamos así, como emoción. Pero en la medida en que la relación se va estabilizando, digamos así, ya surge lo que decía yo al comienzo, cuando definía la diferencia entre emoción y sentimiento, ya como un sentimiento, ¿no? Sentimiento es aquello que va perdurando a lo largo del tiempo. Entonces ya las parejas se tienen un amor, y ese amor implica solidaridad, implica compañerismo, implica por supuesto momentos de satisfacción también en la parte de la intimidad o en la parte de el compartir. Entonces digamos que lo que se siente inicialmente es esa pasión, ese deseo, ¿no? que busca su expresión. Llega un momento, como decía Sigmund Freud, en el cual es tanto ese apasionamiento que quiere calmar, digamos, esa tensión que se genera. ¿Y se calma de qué manera? Pues a través de los besos, del abrazo, de la relación sexual. Ya después eso se va decantando, ¿no? Y se convierte como en ese sentimiento que une a esas parejas que están bien conformadas, que llevan 10, 12, 20, 30 años, en fin, juntos, como una parte diferencial clave, ¿no? Primero está el apasionamiento y después viene la decantación de esa pasión
a través de otra serie de elementos que nos unen a esa pareja. ¿Qué quieres decir con respecto a esto, Claudia? CC. Pues, Uriel, ha sido muy, digamos, coquito al expresar ese proceso de amor en pareja. ¿Qué podría yo adicionar? Que sí, hay una madurez, es una otra forma de avanzar en el amor de pareja. Pero sí es importantísimo, antes que nada, amarse a uno mismo. Y se los digo de corazón y con la absoluta certeza porque hablo desde la experiencia. En la medida en que uno se reconozca a sí mismo, en la medida en que uno se ame a sí mismo, en la medida en que haya una conversación absoluta entre el hombre que piensa y el hombre que siente, o sea, el ser y la esencia, uno identifica y llega a sentir ese amor infinito que no se describe con ninguna frase, pero que se vive, se vibra, y con ese ser que comparte sus días en cualquier momento, ese nivel de amor es diferente. Es más de construcción, más de coequipero, más de compañía, más de apoyo, de solidaridad. Entonces, en esa medida, ese conversatorio con uno mismo, con su interior, les aseguro totalmente que se prende una llama interna por uno mismo, y eso hace que uno le fluya ese amor hacia el otro y de entender al otro. En una frase que dice Uriel en un libro que me encantó, que es el universo que habita dentro de ti. Y es serio. O sea, eso no es una palabra, no, que dicen que es que dentro de uno hay un universo. Sí, uno habita un universo y el universo lo contiene a uno. Y ahí es amor y compasión, sin límites. Entonces, esa es mi percepción, Uriel. Bien, Beatriz Milena Gómez, un cordial saludo, nos hace una pregunta bien interesante, ¿no? Dice lo siguiente: ¿cómo controlan las emociones una persona si le falta la amígdala que la controla? Bueno, esto requiere, digamos así, como una explicación muy rápida, muy sencilla, por propósitos del tiempo. En el año de 1966, un neurocientífico, Paul MacLean, investigando todo esto que tiene que ver con las emociones, lo que tiene que ver con la razón, con la conciencia, planteó lo siguiente, algo bien interesante, que nosotros los seres humanos tenemos en el proceso evolutivo como especie, tenemos tres cerebros, ¿cierto? Tres cerebros. Ahí viene lo del cerebro triádico, que una de las conferencias que nosotros vamos a tener probablemente sea una de las conferencias inaugurales, o una de las conferencias de finalizar, uno de los que en este momento trabaja en el cerebro triádico, que es Valdemar, desde Brasil. Él está muy interesado en acompañarnos a nosotros. Entonces, pero MacLean lo que plantea es lo siguiente: en el proceso evolutivo tenemos tres cerebros. Primero, el cerebro reptil, que tiene que ver con el funcionamiento básico de nosotros, los instintos, el hambre, la parte de la sexualidad, en fin. Un cerebro medio, ¿cierto?, que es lo que llama el cerebro límbico, ¿cierto?, o el cerebro emocional, porque en esta parte están las estructuras cerebrales que tienen que ver con la expresión de las emociones. Y finalmente habla del neocórtex, o el cerebro nuevo, el cerebro reciente, donde está la capacidad de control, digamos así. Ok,
¿qué se ha encontrado, por ejemplo, en personas que por alguna circunstancia, por ejemplo, se les extirpa la amígdala que está aquí en ese cerebro, al cual he hecho referencia, que la persona pierde el control de la regulación de sus emociones y, por ejemplo, puede tener una risa, pero que mejor dicho es incoercible y se ríe, o comienza a llorar o comienza a tener ese tipo de expresión emocional que no puede controlar, ¿cierto? Entonces una persona que pues ahora con todos los avances de la neurocirugía, y entonces estas personas, o por ejemplo en el caso de los epilépticos y eso, que algunas veces hay que hacerle algunas intervenciones a esos niveles, ¿qué se hace para que ayudarles a controlar esa explosión, digamos así, de la emocionalidad? A través de estrategias de tipo conductual, ¿no? Hay estrategias conductuales que ayudan a la persona a controlar un poco sus emociones. ¿Cuál es la parte, digamos, del control que los seres humanos tenemos? Se encuentra en esta parte que se llama la corteza prefrontal. Entonces, lo que se trabaja con estas personas es fortalecer corteza prefrontal a través de diferentes tipos de ejercicio, de reflexión, la meditación. Todo esto ayuda a lo que se llama el autocontrol. El autocontrol tiene que ver con eso, ¿cierto? Entonces, de esa manera se puede regular un poquito la emocionalidad. Bueno, me extendí un poquito porque era una pregunta más que tiene que ver con la parte más de neurociencias. Pero Beatriz nos pregunta lo siguiente, CC, y te paso la pregunta de Beatriz, nuevamente agradeciéndole. ¿Cómo aconsejar a un preadolescente que no controla sus emociones? Qué pregunta tan interesante. ¿Qué le decimos a un preadolescente que no se controla? Un preadolescente, si todavía lo puede escuchar a uno, porque sabemos que en esa etapa cierran todos los sentidos a todo lo que le genere de pronto control. Entonces, si todavía escucha, vuelvo al mismo punto. Importante que él empiece a reconocer su cuerpo. Mire, desde pequeñitos, un niño nace siendo, digamos, coherente con todo su sistema. Este cuerpo es lo más avanzado que hay. Es un equipo tan avanzado que no hemos terminado de conocerlo. Y simplemente es colocándole atención, encontramos las respuestas. Entonces, si aún escucha, si aún tiene la posibilidad de que lo pueda ayudar a parar un poco, a que haga una nueva reconfiguración de su relación con el cerebro y todo el cuerpo, para que pueda aprender a identificar qué es lo que le está incomodando y si vale la pena incomodarse por eso, y si vale la pena entonces tener una reacción un poco más adecuada para conseguir los resultados que quiere. Entonces eso pues, lo que diría yo así a simple vista, con base en lo que conozco del tema de manejar las emociones, de identificarlas y manejarlas. Bueno, para agregar un poquito algo más, en la exposición que hacía anteriormente, les hablaba de que nosotros las emociones, la base, digamos, el asiento neurológico se encuentra en el cerebro medio, en el cerebro emocional. Pero nosotros tenemos esta parte aquí, que es corteza prefrontal, y nosotros podemos desarrollar esto y controlar las emociones. Y precisamente educación emocional pues implica eso, ¿no? Uno aprende a reconocer, uno aprende a dialogar con uno mismo, por supuesto a través de esta parte, de ese neocortes, de ese neocerebro. Entonces el preadolescente que tiene dificultades en control de su emocionalidad, que habitualmente es lo que uno observa, pero hay unos que tienen una mayor dificultad. Eso, lo que se puede hacer uno como adulto,
como padre en este caso, es el acompañamiento, ¿cierto? Es a través de estrategias, y sí hay estrategias de autocontrol, de todas, hay psicoterapias o hay formas de acompañamiento. La psicoterapia, por ejemplo, la cognitivo-conductual, ayuda mucho a que las personas aprendan a reconocer, porque la clave es esa, aprender a reconocer la emocionalidad. Cuando yo aprendo a reconocer la emocionalidad, estoy dando un paso fundamental para poder manejarla, para poder controlarla. Por eso la importancia que tiene este cuarto festival, que vamos a hablar acerca del diálogo consigo mismo. La clave es esa, aprender a reconocer esa emocionalidad y cómo modularla, cómo regularla. Blanca Inés Arellano, un cordial saludo. ¿Cómo saber que mi reacción es asertiva? Ok, bien interesante. ¿Cómo sé yo que la reacción que estoy teniendo es asertiva, es adecuada? Primero, es por los resultados, digamos, que yo veo a través de las personas con las cuales estoy interactuando. Si una persona me dice a mí, por ejemplo, tú eres un mal ser humano, voy a contarle una historia que me sucedió hace muy pocos días, hace 3 días. Estaba yo trabajando con un grupo, y entonces uno de los participantes en el grupo me dijo lo siguiente: doctor Escobar, usted es una persona presumida, ¿cierto? Usted tiene un ego subido. Y éramos en ese momento, el grupo era como de 35 personas. ¿Cuál hubiera sido mi reacción no asertiva? Pues decirle, eso es problema mío. ¿Usted quién es para juzgarme a mí? Aquí el psiquiatra soy yo. Eso es completamente no asertivo. ¿Cuál sería la respuesta asertiva? Ahí les dejo la inquietud. ¿Cuál sería la respuesta asertiva? Les doy 5 segundos, se acabó el tiempo. La respuesta que yo le di a esta persona que me increpó de esa manera es decirle, es probable que sí sea muy presumido, porque yo soy un ser humano, yo no soy un ser perfecto y tengo mis falencias. Tengo que darle los agradecimientos por ayudarme a pensar, ¿cierto? A reconocerme a mí mismo. Esa es una respuesta asertiva, ¿cierto? ¿Por qué? Por el impacto que tiene en todas las demás personas, pero además eso lo puede uno trasladar a cualquier otra situación. La respuesta asertiva es que, ¿se acuerdan ustedes de Jesús? Claro que se acuerdan de Jesús. Cuando Jesús decía, si a ti te abofetean la mejilla izquierda, poner la derecha, ¿era porque Jesús era tonto? No, Jesús no era tonto. Jesús era una persona que sabía que ante una situación de violencia, la respuesta no es la violencia. Y Mahatma Gandhi, para terminar, decía lo siguiente: si nosotros aplicamos la máxima, la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo, la mitad de la humanidad estaría tuerta y la otra mitad desdentada. Entonces, para hacer referencia precisamente a eso, ¿cierto? Manejar asertivamente es no dejarse llevar por la emocionalidad, sino por la racionalidad. Bien, ¿quieres agregar algo a este respecto para la otra pregunta? Que nos siguen bombardeando de preguntas. Qué bueno, qué interesante. ¿Quieres comentar algo? Y que reconocerlas y manejarlas, no reprimirlas. Y eso es lo que hace este ejercicio con Uriel y con todos los integrantes de Emoción y Espíritu. No es reprimir las emociones, porque al reprimir las emociones lo que se está llevando es un problema de salud, tanto física como mental. Es aprender a manejarlas. Entonces, una respuesta asertiva es una respuesta que no me genere más reacciones frente a otra reacción, que no me haga daño yo mismo y que obviamente no vaya a generar más daño hacia afuera, pero no reprimirlas. Bien, Olga Lucía Murillo García desde Bello, un cordial saludo.
Dice, el no reconocer nuestras emociones y en muchos casos no expresarlas de manera adecuada nos lleva en muchas oportunidades a desequilibrios de tipo físico y mental. Correcto, completamente de acuerdo contigo. Eso es fundamental y yo lo expresaba al comienzo, ¿cierto? Uno de los grandes problemas cuando hablaba del ejecutivo personalidad tipo A tiene que ver con eso, que no sabe expresar sus emociones en los contextos adecuados. La persona sana, desde el punto de vista mental, como un indicador, es la que tiene esa capacidad camaleónica de adaptarse. Si yo estoy aquí, por ejemplo, dando este programa, yo no puedo estar carcajeándome y haciendo pues gestos, no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se supone que estamos en un contexto en el cual estamos transmitiendo una información. Pero yo termino este programa y ahorita me voy a ver el partido que haya y están unos amigos ahí, eso yo grito, bueno, hago muchas cosas ahí frente al televisor, ¿cierto? Entonces es expresar las emociones en el contexto y en el momento preciso. Bueno, nosotros nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero yo quiero, Cecé, que en 3 minutos hablemos algo con respecto a nuestro cuarto festival Hay Emoción y Espíritu, que se va a desarrollar acá en la ciudad de Pereira. Lo vamos a hacer de manera virtual para que ustedes están cordialmente invitados. Va a ser una semana completa que vamos a estar hablando sobre este tema de la emocionalidad y de la espiritualidad, y el tema central, el diálogo consigo mismo. Uno de los invitados, para irme adelantando, CC, es este señor, Antonio Rodríguez, alguien muy conocido, ¿cierto? Muy conocido. Él va a estar con nosotros, nos va a acompañar desde España. Es una persona, reitero, a nivel mundial que tiene un gran reconocimiento, va a estar con nosotros. Bueno, háblanos un poquito, ya nos quedan 3 minutos, CC, háblanos un poquito acerca de cuarto festival Hay Emoción y Espíritu. Bueno, cuarto festival, modalidad virtual. Si de pronto hay alguna actividad que podamos hacer, 1 o 2 actividades que podamos hacer presencial, lo vamos a hacer con todo lo que implica el momento actual de salud pública. Empezamos el 11 de noviembre en la noche con una conferencia de inauguración. Vamos a trabajar viernes 12 y sábado 13. El domingo estamos planteando, si se nos dan las cosas, una caminata de diálogo consigo mismo hacia el lado de la Florida, una actividad al aire libre. Regresamos el martes 16, miércoles, y terminamos el jueves en un acto de clausura. Los temas que se van a trabajar giran en torno a ese diálogo interior con 3 ejes temáticos fundamentales: gestión de las emociones, el diálogo consigo mismo y el tema de amor y servicio. Estos 3 ejes temáticos nacieron de lo que habíamos analizado en el Consejo Directivo, de lo que ha estado pasando con la pandemia y las revueltas sociales, y cómo pudiéramos nosotros tratar de hacer una conexión con el ser para que podamos avanzar un poquito más en reconocernos como humanos y como esencia, para poder mejorar nuestra condición interior. Entonces, ese ejercicio lo vamos a hacer. Tenemos el apoyo desde España de Antonio Rodríguez. Él ha venido trabajando hace muchísimos años, pudiera decir que más de 20 años, para consolidar la educación emocional dentro de las estructuras académicas en todo el proceso de formación en España, desde los niños hasta los universitarios. Y ha tenido unas experiencias muy importantes y viene a conversarnos algo basado de lo que le tocó vivir ahora en pandemia, cómo pudieron tener que ajustar todos sus procesos académicos para poder avanzar como sociedad. El otro extremo, estamos en Argentina con un ejercicio también muy importante que se llama Sientemente, y es algo así como el reconocimiento de las emociones para comenzar de nuevo desde adentro. Es un ejercicio que se los recomiendo. Es bastante
interesante. También tenemos desde México unos compañeros de Uriel que trabajan el tema del diálogo consigo mismo desde todo el desarrollo científico. Desde Venezuela tenemos a Víctor con también una actividad novedosa frente a digitopuntura para reconocer esas emociones y ayudarse a gestionar. Entonces, esa es como la globalidad de lo que es el festival. Los esperamos a todos. Es más que todo una inversión en uno mismo y es una inversión muy importante en este momento de la vida que necesitamos parar. Bueno, un cordial saludo a María Teresa León, a Blanca Inés Arellano, a Olga Lucía Murillo, a Marbelis Martelo desde mi pueblo, desde Repelón. Pedro Sarú está desde Medellín. José Germán Osorio, que José Germán Osorio nos dice aquí que cuál es la incidencia al llegar la noche, que pone a una persona triste. Bueno, es interesante, José, son muchas las razones, habría que conocer muy bien el contexto. Habitualmente cuando se va acercando la noche, nosotros hemos tenido una jornada, si trabajamos por supuesto, hemos tenido una jornada muy intensa, estamos más bajos de energía y entonces habitualmente ya uno tiene la tendencia pues a ir bajando y tiene que ver con el ciclo circadiano del descanso, mientras que en la mañana nos levantamos con energía, con ánimo, con ganas, y esa energía y esos ánimos se van yendo gradualmente. Vamos a hacer un corte y ya volvemos para despedir nuestro programa del día de hoy. La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Regulación emocional en la salud mental, la importancia de la expresión emocional en las relaciones interpersonales. Claudia Castaño, CC, como cariñosamente la llamamos nosotros, sus amigos, quienes nos preciamos de ser sus amigos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en este programa. Yo les comparto algo. Cuando estaba programando con CC la actividad del programa del día de hoy, una de las actividades que íbamos a hacer era un ejercicio para el reconocimiento emocional, que lo iba a dirigir yo, pero definitivamente no se pudo por el tiempo, pero fue un espacio que hemos disfrutado, por lo menos yo lo he disfrutado y he aprendido mucho. CC, te doy los agradecimientos por aceptar esta invitación. Gracias, Uriel. De todo corazón, muchísimas gracias. Y las personas que se conectan a ver los programas y todos los desarrollos temáticos de Uriel a través de este ejercicio, yo lo llamo un ejercicio de amor, tengan la plena certeza que es una semillita que los llevará por el camino del encuentro consigo mismo. Y una buena noticia para Colombia que queríamos también hablar del tema es que ya dentro de la legislación se viene trabajando incluir, y algo les comenté al principio, incluir la educación emocional en todo el proceso educativo hasta la formación intermedia. Entonces es una buena noticia y los parámetros de trabajo están no solamente en el currículo, sino también en todo el proceso de los docentes, su formación, del todo el personal administrativo y los
los padres de familia están incluidos dentro de los programas, según veo en el proyecto de ley. Muy bien, todos invitados. Cuarto festival, Hay Emoción y Espíritu. Ustedes se pueden conectar muy fácil, simplemente ahí en Emoción y Espíritu le dan el enter y ahí de una vez se abre la página, digamos así, y se pueden enterar de esa programación tan nutrida que nosotros tenemos y de tantas personas que tienen conocimiento del tema relacionado con la emocionalidad. Muchísimas gracias por la atención. El próximo jueves tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar acerca de las comunidades terapéuticas en los procesos de tratamiento de conductas adictivas. Hasta luego, que estés muy bien. Gracias, Cece. Chao, gracias.